Bien. Pues ustedes ya tienen la presentación en sus computadoras, en sus teléfonos. Sí, vamos a iniciar este día ya con tema de unidad. Estamos en el tema de diseño de sistemas. Sí, acuérdense que en la materia es formación para el trabajo. En esta ocasión nos toca el módulo programación. Vamos a ver algo de programación. Se supone que ustedes ya tuvieron algún acercamiento, sí, en años anteriores. Se supone que ustedes ya tuvieron algún acercamiento de un primer acercamiento a lo que es la programación. Se supone, es un supositorio, el hecho de que ustedes ya sepan manejar algoritmos, pseudocódigos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso les digo, es un supositorio, ¿eh? Yo estoy suponiendo que algunos de ustedes también no lo saben hacer, ¿vale? Entonces vamos a empezar con esto. Esta presentación evidentemente lo hice con Prezi para que vean cuál es una de las tantas aplicaciones que tiene este programita que aprendimos a utilizar en sus herramientas básicas las 2 semanas anteriores. Bien, vamos a presentar esto. Ok. Como les decía, entonces vamos a empezar con un tema que se llama algoritmos y diagramas de flujo, ¿vale? Bien. Si ustedes ya tuvieron algún acercamiento, un primer acercamiento acerca de lo que son los algoritmos, alguien que me levante la mano que quiera participar, que me quiera decir para ustedes qué es un algoritmo. Yo sé que es muy temprano para estar despiertos, sí, pero ya echen a andar ese cerebrito loco. Acuérdense de lo que es un pseudocódigo. Para ustedes, ¿qué es un pseudocódigo y qué es un algoritmo? ¿Qué es lo que quiero que me digan ahorita? ¿Qué es un algoritmo? Para ustedes, ¿qué es un algoritmo? ¿Nadie? Vamos, chavos, despierten, dense unas cachetadas, quítense las legañas de los ojotes. ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar para decirme qué es un algoritmo? Yo, ¿Qué, profesor Núñez Gaitán. qué pasó? A ver, dime, Luis. Yo creo que un algoritmo es como una función virtual, ¿no? Como ¿Una función virtual? la Ok, función que tiene ciertas aplicaciones y todo eso. ok. Bien, gracias por tu participación. ¿Quién más? A ver, Maestro, yo Caro, creo, bueno, Soto Ventura, creo que ¿Cuál de las dos? levántenme la manita para que no se interrumpan entre ustedes, porfa. Dime, Entonces Caro. sí, yo. Sí, sí, Bueno, un algoritmo bueno, en informática, de lo que yo sé, sí, se supone es como una serie de instrucciones, por así decirlo, ok, eh, que permiten ejecutar acciones a, a programas. Sí, ok, ¿no? muy bien. Oh, ya te acercaste más a la definición de lo que es un algoritmo. Bien. Bueno, vamos a verlo, porque ya vi que están muy participativos el día de hoy, entonces vamos a empezar. Bien, el algoritmo no es otra cosa más que una técnica que sirve para la resolución de problemáticas en forma estructurada. ¿Qué tipo de problemáticas? Bueno, cuando empezamos nosotros a ver programación, ¿sí? En el área de informática, llamamos una problemática a una situación que queremos automatizar, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un problema, ¿sí? Entonces, una problemática en el sentido hablando de en programación, es una situación la cual nosotros queremos automatizar, ¿vale? Eso es una problemática. Cada vez que ustedes oigan problema o problemática en el contexto de programación, pues es eso, es una situación que nosotros queremos automatizar, ¿vale? Bien, esa problemática, ese algoritmo, perdón, tiene 3 características. La primera es que es preciso, después que es definido y debe ser finito. ¿A qué se refiere con que debe ser preciso? Bien, todas las instrucciones que ponemos en ese algoritmo deben ser instrucciones claras, ¿sale? Esas instrucciones claras
deben ser precisas. Es decir, que cada instrucción sea lo más clara posible, esté diseñada lo más clara posible. Si queremos realizar una suma, bien, pues debemos definir muy bien la suma de quién y quién, ¿sí? ¿Cuándo van a ingresar esos números? ¿Cuáles van a ser esos números? ¿En dónde se van a almacenar? ¿Y cuándo se van a sumar? Y evidentemente, ¿cuándo es que se muestra el resultado? ¿Sale? Es un proceso aparentemente muy sencillo, pero que debe ser preciso. Bien, después debe ser definido. Y dice ahí, si se sigue más de una vez, siempre nos conduce al mismo resultado. Es decir, si nosotros ya pusimos las instrucciones precisas, no importa cuántas veces nosotros realicemos el mismo procedimiento o ese procedimiento, siempre nos va a realizar o siempre vamos a obtener el mismo resultado, ¿vale? Si nosotros precisamos una suma, pues siempre vamos a hacer una suma en ese proceso, ¿vale? Y nos dicen que es finito, ¿sí? Un algoritmo siempre debe ser finito. El algoritmo siempre debe tener un fin, un inicio y un fin, ¿vale? Más adelante vamos a estar viendo pequeños ejemplos, pequeños ejercicios, evidentemente, para que ustedes se den cuenta por qué es tan importante el que sea preciso, que sea definido y sea finito. Bien, les comentaba que dentro de la Classroom hay videos, ¿sí? Aquí tenemos un primer video. Ese primer video que ya está en la Classroom, lo visualizan y le sacan su resumen. Evidentemente ahorita, pues no lo vamos a ver. Sí se ejecuta, sí lo vemos un poquito. Ahí lo tenemos, ¿sí? No lo vamos a ver porque es un poquito extenso, ¿vale? Ahí tenemos el segundo video. Habla acerca de los algoritmos, qué son, para qué sirven, etcétera, etcétera. Bien, esta cuestión es la que nos interesa. Después de los videos, ¿sí? Y que ustedes ya los visualizaron y sacaron su resumen, hay otra cuestión dentro de la misma Classroom. En la Classroom encuentran este enlace a un cuestionario. Ese cuestionario ustedes tienen que entrar evidentemente con su correo institucional, pues puesto que están en la Classroom. Una vez que ya están en la Classroom, evidentemente, pues les va a empezar a pedir sus datos, ¿vale? Contestan ese cuestionario, el cuestionario número 1, y cuando lleguen a la parte final, para llegar a enviar sus respuestas, una vez que ustedes enviaron sus respuestas, tómenle una pequeña captura de pantalla al mensaje que les manda el sistema, ¿sí? Cuando ustedes ya mandaron sus respuestas, tómenle una pequeña captura de pantalla para que ustedes tengan evidencia de que, pues, evidentemente, válgame la redundancia, mandaron esas respuestas, ¿sale? Guárdenla ustedes, guarden esa evidencia por si llegaran a necesitarla en algún futuro, ¿vale? Bien, seguimos entonces. Tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? De lo que es un algoritmo. Un algoritmo lo podemos resolver mediante tres formas. La primera forma en la que podemos realizar un algoritmo es a través de un pseudocódigo. El algoritmo también lo podemos resolver a través de un diagrama de flujo o a través de una fórmula, como la que tenemos ahí abajo. Bien, vamos a ver primero el pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Bueno, pues un pseudocódigo no es otra cosa más que un conjunto de instrucciones en forma estructurada, como lo vimos en la definición de algoritmo, ¿sí? No son más que palabras estructuradas, palabras en un orden, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí dice inicio y fin. Ahí tenemos que el algoritmo es finito. Bien, ahora, lean ese pseudocódigo y díganme qué problemática, entre comillas, qué problemática resuelve. ¿Quién me dice? ¿Quién me levanta la mano y me dice ese algoritmo qué problemática resuelve?
¿Podría ser para realizar una llamada? Exactamente, gracias, Leslie. Ese algoritmo, por eso les decía problemática entre comillas, puesto que nosotros nos encontramos con una situación que no hemos automatizado, bien, pues vamos a automatizarla, ¿no? ¿Y cómo vamos a empezar a automatizarla? Pues realizando un pseudocódigo. Bien, en ese pseudocódigo se van a establecer las instrucciones estructuradas y en orden, ¿vale? Dice inicio. Como paso número 1 dice levanta la bocina. Paso número 2, espera el tono. Paso número 3, marca el número. Paso número 4, espere a que contesten. Siguiente paso, hable con la otra persona, ¿sí? Y siguiente paso, cuelgue la bocina. Ahí tenemos todos esos pasos, están bien estructurados, están bien definidos, son finitos, y ahí tenemos un pseudocódigo que cumple con las 3 características de un algoritmo. Bien, ¿cuál sería la otra forma en la que nosotros podemos resolver un algoritmo? Pues a través de un diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo, como lo tenemos ahí, no está bien hecho, puesto que un diagrama de flujo, si ustedes recuerdan sus clases de semestres anteriores, un diagrama de flujo tiene diferentes formas. Ahí tenemos puros cuadros, ¿sí? Puros rectángulos. Bien, en un diagrama de flujo real, nosotros tenemos diferentes entradas. Ahorita las vamos a ver. ¿Sale? Bien. ¿Qué es lo que aparece en ese diagrama de flujo? Pues no es otra cosa más que las mismas instrucciones que nosotros encontramos en el pseudocódigo, las transcribimos a un diagrama de flujo. Esos son los 2 pasos que nosotros vamos a estar realizando para resolver problemáticas para esta clase, ¿vale? Esas son las 2 cuestiones que vamos a hacer sí o sí. La tercera es opcional, puesto que la fórmula, la que tienen ahí, la fórmula general, es nada más para ejemplificar que hay algunas problemáticas que se resuelven por medio de fórmulas, evidentemente. Pero esas problemáticas, pues ustedes saben, solamente son problemáticas que tienen que ver en el ámbito matemático, físico, químico, etcétera, etcétera. Cuando nosotros queramos resolver problemáticas de esa índole, pues evidentemente tendremos que utilizar alguna fórmula, por muy sencilla que sea, ¿sale? Como la de la suma, la resta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues ahí tenemos las 3 formas en las que se resuelve un algoritmo a través de pseudocódigos, diagramas de flujo y fórmulas. Bien, seguimos entonces. Aquí tenemos un ejemplo pequeñito, no sé si lo alcancen a ver, ¿sí? No sé por qué me lo presenta tan pequeño, pero en fin. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí está. Si alcanzan a ver, ahí tenemos un diagrama de flujo. Lo que nos haría falta, evidentemente, es el pseudocódigo. Pero bueno, vamos a dejar un tantito de lado el pseudocódigo y alcanzan a ver el primer ejemplo. Del lado izquierdo, analícenlo bien y díganme qué problemática resuelve el primer diagrama de flujo, el que está a la izquierda. ¿Quién me levanta la mano y me dice qué problemática está resolviendo o está intentando resolver ese diagrama de flujo? Léanlo bien. A ver, Leslie. ¿Sería determinar si la lámpara funciona o no? Muy bien, muchas gracias. ¿Estás de acuerdo, Palestina? Sí, maestro. Ah, ok. Ah, ¿eres la misma? ¿Leslie? Sí, Ah, ok. sí. Es que me apareció aquí como doble. No sé por qué. Bien. Leslie nos dice que ese diagrama de flujo, intenta resolver la problemática de visualizar o tratar de comprobar si la lámpara funciona. ¿Cómo vamos a ver si la lámpara funciona o no? Bien, nos hace una primera pregunta y aquí es en donde ya cambia la figura. Ya acuérdense que anteriormente teníamos puros rectángulos, aquí ya no. Aquí ya tenemos una figura de decisión. Bien, nos dice, ¿la lámpara está enchufada, sí o no? Si no está enchufada, por eso no funciona, entonces debemos enchufar la lámpara. Bien, si sí está enchufada la lámpara,
pasamos al siguiente procedimiento. Está quemada, dice ampolleta, ¿está quemada el fusible? Si sí está quemado el fusible, tenemos que cambiar el fusible. Si no está quemado el fusible y aún así no enciende la lámpara, ¿cuál es el fin del algoritmo? Pues debemos comprar una nueva lámpara. Ahí, ¿observan algún error en ese algoritmo? ¿Alguien que observe algún error en ese algoritmo? ¿Qué nos podría faltar? Véanlo, analícenlo. ¿Qué nos podría faltar en ese primer algoritmo? Porque ya comprobamos si está conectada. Sí está conectada. A ver, Luis. Que si hay luz en la casa. Esa es otra, ¿verdad? Deberíamos comprobar si hay luz en la casa. A lo mejor no tenemos luz. ¿Sí? Gracias, Luis. ¿Algo, otra cosa que nos esté faltando? Dime, Caro. Que si funciona el foco. Exactamente, también, ¿verdad? Gracias, Caro. En un algoritmo, y sobre todo en un pseudocódigo y en un diagrama de flujo, debemos pensar en todas las posibilidades, ¿sí?, que podemos manejar dentro de la programación. Aquí se nos están yendo dos elementos fundamentales en la solución de este problema, ¿verdad? Aquí nada más te está diciendo si está conectada o si el fusible funciona, pero no contemplamos si tenemos luz o si el foco está en buenas condiciones. Ahí tendríamos que poner otros dos figuras de decisión, ¿verdad? Otras dos figuras de pregunta. ¿Tiene foco? Sí, sí tiene foco. ¿Está en buenas condiciones? Sí. Ah, bueno. ¿Tiene foco? No, no tiene foco. Entonces colócale un foco. ¿El foco sí tiene foco? Sí. ¿Está en buenas condiciones? No. Ah, entonces cambia el foco. Si aún así, ya comprobando todas esas opciones, sigue sin encender la lámpara, entonces sí, debemos comprar una nueva lámpara, ¿vale? Del lado derecho, ¿sí?, tenemos la forma general en la que trabaja un diagrama de flujo. Tenemos un inicio, ¿sí?, que en este caso fue la lámpara no funciona, y un fin, en donde en este caso dice comprar nueva lámpara. Tenemos figuras de condición, tenemos figuras de entrada de datos, tenemos también figuras de salida de datos. Esas no aparecen aquí en este ejemplito, pero también las tenemos. Y tenemos una serie de figuras en los diagramas de flujo que nos indican si estamos haciendo un procedimiento, si estamos ingresando datos al diagrama de flujo, cómo nos van a dar esos datos ese diagrama de flujo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, nosotros debemos pensar en todas las posibilidades que podemos o debemos tomar en cuenta en un programa. ¿Sale, chavos? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna opinión, alguna cuestión que quieran que se les aclare? ¿Ninguna? Maestro, disculpe, ¿cuáles son las figuritas que corresponden a cada parte del diagrama? Híjole, a ver, repíteme tu pregunta porque casi no te escuché, Estrella. ¿Cuáles son las figuras que representan cada parte del diagrama? Ah, ok. La voy a volver a poner, ¿eh? Aquí en este diagramita que tenemos el inicio, ¿ya lo viste? Tenemos un inicio en un óvalo. Y el fin también en un óvalo. Esas son apenas 2, 3, 4 figuras, ¿sí? Más adelante, en las siguientes clases, vamos a ver cuáles son las diferentes figuras que vamos a estar utilizando en diagramas de flujo. Todavía no te me estreses. Ahorita apenas vamos a ver cómo manejamos un pseudocódigo, ¿sí? Vamos a empezar a programar pseudocódigos y la próxima clase les voy a pedir que descarguen un programita. Todavía no. Ese programita es muy fácil de utilizar, ¿sí? Nada más que déjenme tratar de compartírselos
a través de la Classroom. Si la puedo compartir a través de la Classroom, ahí se los pongo en la siguiente clase, ¿sí? Porque a través de ese programita es muy útil para programar pseudocódigos. Es muy fácil, es muy interesante. Ese programita nosotros ingresamos nuestro pseudocódigo y automáticamente nos arroja un diagrama de flujo, ¿vale? Entonces, todavía no se me estresen. Esas figuras las vamos a ir viendo poco a poco y para que ustedes puedan realizar su trabajo, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, permítanme tantito, déjenme parar la grabación.